Presidente, ¿por qué se refirió al Che Guevara en la celebración del más reciente triunfo del pueblo ecuatoriano? ¿Por qué se despidió en el discurso a la nación con un hasta la victoria siempre, que fue la frase con que alguna vez el Che se despidió de Fidel y de los cubanos? Yo soy un profundo admirador del Che, creo que uno de los más grandes latinoamericanos de la historia. Para mí es un ejemplo de vida, podemos compartir o no sus ideas, pero aquel que es capaz de dar hasta la vida por sus ideales merece el respeto de todos. En consecuencia, siempre, hace mucho tiempo, nos despedimos, sobre todo de que empezamos esta acción pública, si usted quiere, con esa frase tan esperanzadora, tan comprometedora de Ernesto Che Guevara, hasta la victoria siempre. Eso con respecto a la frase. ¿Por qué el día de la victoria me refería al Che? Porque decía que esta lucha la iluminaban grandes hombres mundiales en general, pero latinoamericanos en particular, como Simón Bolívar, como nuestro Eloy Alfaro, Juan Montalvo, Eugenio Espejo, Antonio José de Sucre, Manuelita Sáenz, y contemporáneos incluso, como Ernesto Che Guevara, que, te insisto, para muchos de nosotros constituye todo un ejemplo de vida. Más aún, recordarlo ahora que se van a cumplir 40 años de su asesinato, y que demuestra la doble moral que ha existido en el mundo entero, en las relaciones internacionales, pero particularmente en América Latina. No existía la pena de muerte en Bolivia, ¿verdad? Siempre se habla de seguridad jurídica, justo proceso, etcétera, excepto para los rebeldes. Entonces el Che sí tenía que ser asesinado, era muy peligroso, y fue asesinado por los mismos que dicen que son el paradigma, los oráculos de la justicia, la libertad, el justo proceso, etcétera. Es importante mantener eso en nuestras mentes, porque lamentablemente esas cosas siguen vigentes en América Latina, e insisto, el Che es una inspiración para derrumbar tanta injusticia. ¿Cómo usted conoció al Che Guevara? ¿Sabía que el Che estuvo por Guayaquil, su ciudad natal? Claro, pero yo era muy pequeño, ¿no? Tal vez ni nacía, no recuerdo en qué año estuvo, pero desde muy pequeño siempre he sido un lector voraz y me gustan mucho las biografías. Entonces leí la biografía del Che, el diario del Che, etcétera. Entonces, desde muy pequeño conocía mucho la vida del Che Guevara. Bueno, antes que guerrillero, el Che fue médico. Y hizo, en el poco tiempo que ejerció la medicina, algunos apuntes. Quería escribir un libro sobre la medicina social. Yo le preguntaría si usted cree que ese ejército de jóvenes médicos latinoamericanos, venezolanos, cubanos, de muchos otros países que se han graduado en estos años y que están trabajando en los lugares más apartados de sus países, trabajando con los pobres, con comunidades muy apartadas, si en ellos usted cree que revive ese espíritu de lucha del Che Guevara. Si lo hacen con el amor y el compromiso del Che, por supuesto. Hay cosas que no son profesiones, son vocaciones. ¿Quién puede decir que educar es una profesión? Ahí uno no se mete para hacer dinero, se mete por un llamado. Vocación viene del latín vocare, que significa llamado, ¿no? En consecuencia, se lo hace con alma, corazón y vida, independientemente de las condiciones, de los materiales, de los recursos con que se cuente. Asimismo, la medicina, yo creo que, como lo mostró el Che Guevara, es una vocación más que una profesión. Mientras lo entiendan así los nuevos médicos, mientras se entreguen con todas sus energías a tratar de servir a los demás por medio de esa tan noble área como la medicina, por supuesto que estarán siguiendo el ejemplo del Che, por supuesto que estarán iluminados por el Che. Usted ha dicho bien claro que su misión y su visión de lo que quiere hacer es llegar hasta la victoria siempre. Es la tercera victoria consecutiva que tienen el pueblo ecuatoriano junto con usted. Ahora, ¿qué omisiones usted no le perdonaría a la nueva constitución que van a redactar entre todos los ecuatorianos? Pero déjeme primero definir adecuadamente el concepto de victoria, que no es el triunfo de la derrota, o la derrota, como dice Rudyard Kipling en su hermoso poema, uno de los mejores poemas, en mi criterio, que ha escrito la humanidad, el poema Sí. Si tropiezas el triunfo, si llega tu derrota y ambos impostores lo tratas de igual forma, todo lo de esta tierra será tu dominio y mucho más, entonces serás hombre, hijo mío. La verdadera victoria, la victoria de los revolucionarios como el Che, es jamás haber claudicado en los principios. Esa es nuestra victoria. Por eso podemos decir con certeza hasta la victoria siempre. Que tropecemos con el triunfo, que encontremos la derrota, siempre serán victorias si se ha actuado por ideales, si se ha actuado por convicciones, si se ha sido fiel a los principios. ¿Qué es lo que no perdonaríamos a las omisiones en la futura Constitución? Por ejemplo, que no se reforme totalmente el sistema de representación congresil. Actualmente ese Congreso no representa absolutamente a nadie, no hay cómo
exigir rendición de cuentas, etcétera, que no se protejan nuestros recursos naturales, que no se desmonte el sistema neoliberal que fue impuesto a través de la Constitución de 1998. O sea, hay cosas fundamentales que tiene que hacer la próxima Asamblea, que de no hacerlas habrá fracasado y habremos desilusionado a todo un pueblo. Como usted, el Che también fue un gran estudioso de la economía, que hizo grandes críticas a la codicia capitalista, pero también advirtió sobre las desviaciones. Son ensayos de economía política, el Sí, Che. pero también advirtió de muchas desviaciones del sistema socialista en la Europa del Este. ¿Conoce esa faceta? Sí, algo. Tengo los libros escritos por el Che en economía. Sí, el Che, con su alta sensibilidad, algunas veces es más fácil para gente con sensibilidad, que ve la lucha cotidiana por sobrevivir, ser mejores economistas que todos estos que se encierran en cuartos y sacan PhD y están frente a maquinitas y creen que así resolvieron el mundo. Recuerden que economía es ciencia social, es decir, el sujeto de las ciencias sociales, entre ellas la economía, es el hombre y cómo se organiza, es decir, la sociedad humana. Y es imposible estudiar a ese ser humano y la sociedad humana apartándose de dicha sociedad. De la gente que está totalmente involucrada en esa sociedad, luchando hombro a hombro con los más desposeídos, etcétera, puede entender más economía que muchos intelectuales que se encierran en un cuarto. Y eso lo entendió el Che. Y por ejemplo, tuvo muy claro el Che que el momento en que a nombre de dirigencia o lo que fuese, uno se aparta, empieza a crear clases, empieza a crearse una élite, está cayendo en los mismos vicios que el capitalismo. Eso denunció mucho en cuanto al proceso de la Europa del Este, y eso siempre rechazó Ernesto Che Guevara, ¿no? Siempre quiso estar con los demás, no recibir ningún privilegio especial, siempre fue el primero para trabajar, el último en dormir, etcétera, ¿no? Usted ha sentenciado que el pueblo ecuatoriano ganó la madre de todas las batallas. ¿Por qué cree que lo siguen las masas y qué hará para no defraudarlo? Bueno, yo no creo que me sigan a mí, yo creo que siguen a esa ansia de cambio, a esa causa que se llama Ecuador. Las personas no somos imprescindibles. El peor error que pudiéramos cometer en este proceso tan hermoso, tan mágico, como lo he llamado, que vive el Ecuador, es personalizarlo. Los reduccionismos, cuando se habla de que Simón Bolívar libertó América, no, Simón Bolívar y centenas de miles de hombres y mujeres anónimos y anónimas, que si no hubiera habido esa voluntad de cambio, tal vez Simón Bolívar, pese a todo su genio, no hubiera logrado la independencia. Entonces, esos reduccionismos, esa personalización de procesos tan complejos son tremendamente peligrosos. Y el mayor riesgo, el mayor error en el que pudiéramos incurrir en este proceso es centralizarlo en una persona. Todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible. Entonces, las masas, como usted las llama, los ciudadanos de este país, no están siguiendo a Rafael Correa, están siguiendo a una causa que se llama Ecuador, están respondiendo a un espíritu de cambio que ya era generalizado. Tal vez llegamos en el momento oportuno, con el mensaje oportuno, y encauzamos esa energía, pero si esa energía no hubiera estado ahí, no hubiéramos podido lograr absolutamente nada. Entonces, le insisto, o sea, ese gran apoyo popular responde a un momento mágico que está viviendo el país, a una ansia de cambio generalizada y a una causa que se llama Ecuador. Al plantearse la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, usted habló de la posibilidad de hacer una revolución ciudadana original. Ese momento ya está en marcha. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, quiero decirle que uno responde a las coyunturas, a los momentos históricos en que le tocó vivir, ¿no? Allá en Cuba tuvo que ser una revolución armada para combatir a una dictadura sangrienta, respaldada por los que siempre se han nombrado aladides de la democracia, la libertad, etcétera. Acá teníamos pseudo-democracias, o sea, se confundió democracia con elecciones. Acá hemos tenido elecciones, no hemos tenido verdaderas democracias, es decir, gobiernos del pueblo y para el pueblo. Entonces la revolución se tiene que dar de otra forma, no había una dictadura sangrienta y mucho menos. La revolución se tenía que dar con votos y eso es lo que hemos logrado, sobre todo con la victoria aplastante del 30 de septiembre. Con esa gran batalla ganada, lo que sigue, ¿cuál es el futuro? Construir esa constitución, esos fundamentos de nuestro convivir nacional para tener una patria de todos y para todos, para tener una verdadera democracia, que no es tener elecciones cada 4 o 5 años, sino un gobierno del pueblo y para el pueblo.